¿Cómo están? Veo al Centro de Salud Mental Comunitaria de La Molina. Quisiera saber si me escuchan. Si pudieran escribir, si me están escuchando. La clase que tenemos es sobre la atención especializada en violencia. ¿Sí? Bien, cuando nosotros ponemos violencia de manera general, porque no existe una violencia, sino que existen distintos tipos de violencia y todas ellas generan situaciones de sufrimiento en las personas. Entonces vamos a hacer como un comparativo respecto de situaciones que pueden ser desestructurantes y que generan situaciones de sufrimiento en las personas. Tenemos por un lado un grupo de situaciones como la violencia basada en género y las violaciones de los derechos humanos de las personas, y por el otro los desastres naturales, que pueden ser por su intensidad situaciones también desestructurantes y generar un gran sufrimiento en las personas y además originar secuelas en ellas y un tiempo determinado para poder recuperarse de ellas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos grupos de situaciones que generan sufrimiento en las personas? Que las violencias, sea la violencia basada en género o la violación a los derechos humanos de las personas, son situaciones intencionales, que son generadas por un ser humano en contra del otro, con el propósito de generarle dolor, sufrimiento, obtener algo de ella, someterla o mantenerla en el estado que esta persona quiere. Estas son situaciones que podrían evitarse, pero no se hacen, y muchas veces están tan naturalizadas que tanto la persona que sufre la violencia como aquella que la ejerce consideran que es algo que es normal, que es parte de las relaciones, y se continúa con la relación abusiva y resistiendo una situación de sufrimiento que no es justa para la persona. Los desastres naturales, por el contrario, son situaciones, sí, intempestivas, que van a irrumpir brusca y violentamente en la vida de las personas, pero que no son ocasionadas por el ser humano y que no las podemos evitar. Una situación como un terremoto, un tsunami, son cosas que las personas no podríamos evitar y generan, por lo general, acciones de solidaridad entre las personas, donde se empiezan a hacer cosas para ayudarse mutuamente o para responder a estas situaciones de dolor y sufrimiento, para poder mitigarlas de alguna manera, mientras que las violencias, sea la basada en género o las que generan la violación a los derechos humanos de las personas, van a tener a la persona que sufre aislada, sin posibilidad de, muchas veces, de ser ayudada, ¿no? Salvo ella misma busque ayuda o se pueda alertar respecto de la situación que la persona puede estar viviendo. Entonces, las violencias van a impactar en las distintas esferas de la persona. En los individuos, en el límite que tiene el cuerpo de la persona, va a generar sufrimiento, consecuencias en el cuerpo físico, en las emociones, en cómo la persona se va a valorar a sí misma y en cómo ella funciona en las distintas actividades que realiza, ya sea en las tareas que hace en el hogar, en los estudios, en el trabajo, en la forma como se relaciona con las personas de su familia, con el entorno que la circunda. Entonces, la violencia no va a quedar únicamente entre el agresor y la persona que es la que recibe la situación de violencia, sino que va a trascender y va a penetrar el ámbito de la familia. Si hay una situación de violencia al interior de la familia, esta se va a replicar
en las relaciones que hay al interior de esta familia y se van a establecer patrones de relaciones violentas entre sus miembros. La confianza y la seguridad que las personas deberían tener al interior del hogar va a verse resquebrajada. Hay un clima emocional difícil dentro de la familia, hay dolor, hay sufrimiento, hay miedo, hay angustia, que son emociones que tienen a la familia en una situación que no es precisamente la del bienestar. Y las familias, los miembros de la familia se relacionan, y la familia en tanto conjunto se va a relacionar con la comunidad, con el entorno que la circunda. Y vamos a ver la expresión de estas relaciones violentas en situaciones como el consumo excesivo de alcohol, embarazos adolescentes, relaciones sociales violentas donde las personas van a llegar a trabajar los desacuerdos que tienen de una manera violenta, agresiva, imponiéndose el uno respecto del otro y no llegando a acuerdos a través de diálogos, ¿no? Porque se está aprendiendo a que la forma de solucionar los problemas es a través de la violencia y de la imposición. Va a existir también una dificultad para construir y preservar el bien común en la comunidad. Las personas y las familias van a estar más orientadas en sí mismas, en aquello que deben hacer para estar bien o menos mal, y no pensar en que el medio que les rodea es un medio con el que pueden comunicarse y construir juntos, ¿no? Porque lo que hace la violencia es aislar a la persona, a la víctima, a la familia, y la hace sentir que no puede relacionarse con los demás, ¿no? Y que está sola. Dentro de las relaciones de violencia, de las violencias, nosotros queremos poner énfasis en la atención especializada en violencia basada en género. Específicamente en la violencia contra la mujer, por ser la violencia más frecuente dentro de la violencia basada en género, ¿no? La violencia basada en género, como ustedes saben, es toda violencia física o psicológica que puede ejercerse sobre una persona o un grupo de personas sobre la base de la orientación sexual de esta persona, de su identidad sexual, de su sexo o del género de la persona. Y estas van a generar situaciones de discriminación, de violencia, de rechazo, que van a generar sufrimiento en las personas, ¿no? Entonces, las violencias de género van a estar fundadas en relaciones de poder, en donde el orden hegemónico, es decir, el orden que impera, va a estar basado en la primacía, en la autoridad del varón y todo el poder masculino. Y esto va a hacer que las relaciones entre los miembros de una familia y de la sociedad sean desiguales. Va a haber un uso del poder de esta persona que ostenta el poder, ¿no?, para someter y controlar a la otra persona con la que se está relacionando. Y también una percepción de la otra persona como escasa de recursos y capacidades, como que no puede tomar decisiones, no puede hacer las cosas bien, por lo tanto, es el varón, la pareja o aquel que ostenta el poder quien tiene que decidir por esta persona, porque ella por sí misma no lo puede hacer o seguramente se va a equivocar. Ahora, cuando hablamos de atención integral a mujeres que viven violencia, es importante que tengamos en cuenta las distintas áreas que por las que esta persona tendría que ser atendida para que esa atención sea integral. En el Centro de Salud Mental Comunitaria, ustedes van a poder brindar la atención psicológica y la de trabajo social.
Pero es bien importante que las personas también tengan una atención legal. ¿Por qué? Porque ellas van a necesitar protección y acceso, y eventualmente acceso a justicia, en tanto el proceso de atención psicológica que va a ayudar a que la persona pueda reflexionar sobre la situación de violencia que está viviendo, pueda cuestionar las cosas que le están pasando, reconstruirse a sí misma, mirarse nuevamente, replantearse cosas, darle un nuevo rumbo a su vida, a su historia. eh, Ella va a necesitar la protección, obtener, por ejemplo, medidas de protección. Y aquí es bien importante la atención de trabajo social, porque ellas no, las trabajadoras sociales que hay en los centros de salud mental comunitaria, van a ayudar a encontrar, junto con la persona, cuáles son las redes sociales de apoyo con las que ella cuenta. Si es que es posible, si es que hay una familia, si es que hay amigos, qué instituciones hay alrededor o cerca al lugar donde esta persona vive. Si existe un centro de emergencia mujer, si se puede ir a la comisaría y apoyar a la persona para que pueda acercarse a estos espacios también para poder ser atendida, ¿no? Cuando nosotros hablamos de violencia, cuando nos capacitan, una de las cosas que se nos enseña es el ciclo de la violencia, y que seguramente ustedes ya lo han visto, y que nos sirve para explicar y entender cuán difícil es salir de una relación violenta, porque se genera una suerte de círculo vicioso del que las personas no logran salir, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La pareja entra en una situación de, de tensiones donde el esposo eh, o el varón empieza a sentirse tal vez no, con que las cosas no le satisfacen, las cosas le molestan, y va como resistiendo, intentando tal vez no enojarse, hasta que viene la explosión violenta y agresiva de lo que de aquello que no le gusta, y puede responder ya sea insultando, gritando, golpeando, humillando a la persona, y luego de que ha descargado esto que siente, se arrepiente y empieza a hacer cosas para conseguir el perdón de la pareja y poder salir de esta relación, y conseguir nuevamente la confianza de ella, ¿no? Entonces, es en esta etapa que la mujer eh, piensa, cree que las cosas pueden cambiar, porque el esposo muestra un rostro bueno, diferente, y le da a ella como aliento de que las cosas pueden cambiar. Pero nuevamente viene la acumulación de tensiones y nuevamente la explosión, y cada vez esta etapa de la reconciliación, donde el esposo se muestra o la pareja se muestra arrepentida, va a durar menos tiempo, al punto de desaparecer, y se convierte en un círculo de tensiones y explosión de la tensión y descargas agresivas que van a generar mucho daño, dolor y sufrimiento en la mujer, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en una mujer inmersa dentro de este círculo vicioso, nos preguntamos, ¿y cómo hacemos para que ella salga de esto? Se plantea un modelo que ayuda a que las mujeres puedan salir de una relación violenta. Este es el modelo transteórico de cambio de Prochaska y Di Clemente. Este es un modelo que se origina en los 80s y que se plantea para las adicciones a las drogas, al alcohol. Este proceso nos marca 5 etapas que no son lineales, sino más bien como cíclicas, que pueden tener avances y retrocesos, ¿no? Estas etapas son la precontemplación, la contemplación, la preparación para la acción,
la acción y el mantenimiento. Esta propuesta se va a fundamentar en las teorías del cambio psicológico. Nos dicen que una persona, para poder salir de una situación de adicción o de violencia, necesita atravesar por estadios para poder tener un cambio, ¿no? Como les decía, este no es un proceso lineal, sino de avances y retrocesos, para poder consolidar una etapa y alcanzar la otra hasta llegar al mantenimiento, ¿no? Entonces, cada cuánto es posible que se den recaídas. Ese modelo transteórico que fue creado, diseñado para las adicciones, fue adaptado y reformulado en Estados Unidos y España por Brown y Manhon para ser aplicado a mujeres que viven situaciones de violencia. Existen algunos supuestos que son subyacentes a este modelo y que es importante que los conozcamos y los sepamos porque nos van a ayudar a orientar a las personas, a las mujeres que se acercan al Centro de Salud Mental Comunitario que viven situación de violencia y para entender por qué es que le sucede eso y cuáles van a ser las características del proceso de estas personas, ¿no? Para empezar, este va a ser un proceso lento y gradual, de pasos que lo van a llevar a un determinado, de un estadio al otro. Fallar y recaer en el avance de una etapa a otra es en realidad un paso positivo, porque la persona se está moviendo, ya no está paralizada en la situación de violencia que vivió, sino que ya se mueven, o sea, hizo algo, luego la convencen y regresa, pero intenta nuevamente hacer algo, entonces ya hay un movimiento, algo se está moviendo dentro de ella, ¿no? Este es un modelo que respeta el tiempo interno de la mujer. Cada mujer va a tener un tiempo distinto de acuerdo a su historia, de acuerdo a la precariedad que puede estar viviendo, a cuán sostenedor o no puede ser el entorno que vive, a cuán lastimada, cuán dañada está ella también, ¿no? La complejidad de este proceso de cambio implica ¿por qué es complejo? Porque hay cosas que las personas van a tener que cambiar. En su identidad, en la percepción que tienen de sí mismas, en la percepción de los demás, de los hijos, de la familia, del entorno que la rodea. Entonces, todos estos son aspectos que necesitamos considerar cuando hablamos de aplicar el modelo transteórico de cambio desde la intervención que nosotros podemos realizar. Para entender cómo son estas etapas de cambio en la mujer que enfrenta situación de violencia, vamos a revisar cada una de las etapas. La etapa precontemplativa es como la etapa inicial. Es en este estadio en que la mujer no reconoce la violencia como un problema que ella tiene. Digamos, es una situación que le ha tocado vivir, probablemente en su familia se ha dado igual situaciones de violencia, proviene de un hogar violento, donde ha aprendido que las parejas violentan a las mujeres, y eso es parte de su historia. Entonces ella dirá, es mi suerte, es lo que me ha tocado, es mi esposo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces está con ese pensamiento. Ella no está en esta etapa interesada en cambiar, porque no acepta que esto que le está sucediendo es un problema y es un conflicto. Ella se va a defender de la presión externa de las personas que le dicen, oye, mira esto que está pasando, sepárate, denuncia, ¿no? Entonces ella se va a defender y usualmente se va a echar la culpa de aquello que está ocurriendo, ¿no? Ella va a sentir que las cosas suceden porque
ella las provoca, porque hay algo que ella hizo mal y que por eso la pareja reacciona de tal o cual manera. A lo mejor no estuvo la comida lista a tiempo, ¿no? Los hijos hicieron bulla mientras el esposo quería descansar. Entonces ella va a encontrar justificación, razones que expliquen el comportamiento violento de su pareja. En la etapa de la contemplación, la mujer empieza a reconocer la situación de violencia. O sea, se empieza a dar cuenta de que eso que le sucede no está bien, que hay algo raro que está pasando ahí y que no debería estar sucediendo. Ella va a poder en esta etapa evaluar con ayuda de ustedes, va a poder evaluar los elementos a favor y en contra del cambio, ¿no? ¿Qué pasa si ella cambia la situación que está viviendo? ¿No? ¿Qué pasaría si se va? ¿Qué pasaría si decide volver a trabajar? Entonces va viendo los pros y los contras de las situaciones que se le pueden presentar. Ella no pasa la acción todavía no hace nada por salir de la situación, sino que va pensando. Esta es una etapa que por lo general dura un tiempo largo. Ella cree que la violencia debe terminar, pero todavía no sabe cómo, no sabe qué hacer para que esta violencia termine. En la etapa de preparación para la acción, ella ya toma decisiones, ¿no? Intenta un cambio, desarrolla un plan, ya pregunta cómo se hace para poner una denuncia, a dónde puedo ir, quién me puede ayudar, ¿no? Y ya empieza a hacer como un plan para salir de esa relación violenta. Está preparada para hacer algo en un futuro próximo. Aún se mantiene dentro de la relación violenta, pero ya empieza a buscar ayuda, ¿no? Ya acude, por ejemplo, al centro de salud mental comunitaria, a decir, algo está pasando, esto me está pasando, reconoce la situación de violencia que vive y idea un plan. En la etapa de la acción, ella ya ha tomado acciones para terminar con la situación de violencia. Es posible que haya salido de la casa o sacado al agresor de la casa, es posible que haya puesto una denuncia inclusive y pedido medidas de protección. Aquí ya es inminente la ruptura de la relación violenta, ella concluye con la violencia. Ahora, para poder decir que que el cambio ha operado, es importante que la persona se mantenga en la situación alejada de la relación de violencia durante un tiempo, que es aproximadamente 6 meses. Si la persona durante 6 meses no ha vuelto a la relación violenta, podríamos decir que sí, con éxito o con relativo éxito, ha logrado salir de la situación de violencia, ¿no? Y hay menor posibilidad de que haya una recaída a las etapas anteriores, aunque esta igual podría en algún momento darse, ¿no? En esta etapa del mantenimiento, la mujer ya se siente emocionalmente distante de su pareja y va a rechazarla. Es posible que lo más probable es que inicie un nuevo estilo de vida, tal vez trabaje, haga cosas distintas a las que hacía mientras estaba en la relación con esa pareja, y se siente capaz ella de mantenerse alejada de su agresor, ¿no? Hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Bien. Ahora
¿Qué es lo que hacemos cuando una mujer viene eh, a nuestra, a la consulta, al Centro de Salud Mental Comunitario, ¿no? Eh, es importante reconocer en qué etapa está la persona. Si estamos, la mayor parte de mujeres llegan a consulta en la etapa de precontemplación, esa etapa en la que ellas no reconocen del todo la situación de violencia. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer a nosotros pero antes podríamos ver el lado izquierdo de esta pantalla, ¿no? Algo que es bien importante es, no, esto no es, perdón. Bueno, hay una lámina que se ha perdido, pero bueno. En la precontemplación, lo que nosotros podemos hacer es un poco cuestionar la normalidad del abuso, de la situación de violencia que la mujer vive. Le vamos explicando, no criticando, sino explicándole que la violencia es algo que lastima, que hace daño, que deja secuelas muy graves en la persona, en la familia, en los niños. Se le explica que la violencia es indigna, que es una falta grave a los derechos humanos de las personas y que en muchos casos constituye un delito, que eso que la pareja les ha hecho podría ser denunciado y alguien que hace eso podría ser detenida, por ejemplo, pero no le decimos a la señora denuncie, sino le decimos, esas cosas se castigan, ¿no? Esas cosas las autoridades no las permiten. Entonces, como para que ella vaya escuchando que eso que le ha pasado no es normal ni natural, sino que es violencia. Hay que explorar empáticamente los detalles del patrón violento, físico, psicológico, cómo es. ¿Esto a qué nos ayuda? A que la persona a la que estamos atendiendo se escuche a sí misma al relatar la propia historia que vive, ¿no? Y empiece a reconocer el horror, el dolor, el sufrimiento, el temor que esa relación violenta le genera. Es importante enfatizar que la violencia no es culpa de la mujer y hacer énfasis en que ella tiene derecho a cuidarse, que eso que le está sucediendo le genera malestar físico, psicológico, que hace que le duele la cabeza, que hace que ella se enferme, que esté enojada con sus hijos, por ejemplo, que se ha descuidado, que, por ejemplo, no se cuida, no se arregla, ¿no? Que está toda descuidada, que a lo mejor requiere atención de salud y ni siquiera escucha su cuerpo que no está bien. Y aquí le ayudamos a ir relacionando un poco con el costo que tiene la violencia en su salud y en la salud de sus niños también, ¿no? Le vamos diciendo, mira, esto afecta a sus niños, ¿no? Sus niños están asustados, están sufriendo, mire, su niñito ya se orina en la cama, ¿no? Y es por esto, ¿no? Entonces le vamos dando como datos que le ayuden a identificar que eso que está sucediendo no es bueno, ¿no? Cuando ella empieza a contar sobre los buenos momentos que pasa con la pareja, porque en una relación violenta, hay también momentos que pueden ser buenos, que pueden ser agradables, donde la familia está como unida, ¿no? Comparten. Entonces, cuando ella empiece a hablar de estos buenos momentos, le explicamos el ciclo de la violencia, que es este gráfico que habíamos visto primero, para poder incorporar en ella poco a poco un criterio de realidad, ¿no? De decirle, mire, y luego de que él, cada vez que, bueno, cuando a él le pasa el enojo, ¿no? Cuánto tiempo le dura, y vuelve a enojarse, que lo enoja, entonces para que ella vaya dándose cuenta de lo cíclico que tiene la explosión violenta de su pareja, ¿no? Y pueda poco a poco ella ir dándose cuenta de que cada vez que lo perdona, en realidad no necesita ella, no debería esperanzarse en que sí es posible cambiar, sino
que lo más probable es que el esposo vuelva a mostrarse violento con ella. Ahora, es importante escuchar y tratar de identificar las motivaciones que puede tener la mujer para realizar cambios, ¿no? Por ejemplo, que se preocupe porque su hija viva la misma situación de violencia que ella viva, o que el esposo, que el hijo se convierta en un esposo agresor en el futuro, ¿no? Entonces, cuando logramos identificar estas cosas, por tenues que sean, nos cogemos de ellas para reforzarla, ¿no? Y decirle, sí, en efecto, si la posibilidad de que su niña permita una relación violenta es muy alta porque usted ve que usted lo permite, ¿no? Entonces, y ella está aprendiendo eso, y su hijo está aprendiendo que los hombres golpean a las mujeres, y él probablemente en el futuro podría ocasionarle dolor a una persona a quien quiere, ¿no? Entonces, esto va a ir ayudando a que la mujer vaya entendiendo que la violencia no es una situación normal ni natural. Algo que es bien importante es que nosotros podamos dosificar nuestras intervenciones, que no abrumemos a la mujer con datos, con ideas, con cosas como para convencerla, sino que le demos como idea fuerza progresivamente cada cuanto, y observamos la reacción que tiene la señora cada vez que le mencionamos algo, y de pronto por ahí lo trabajamos y le volvemos a mencionar algo más, como, y viendo cómo va ella reflexionando con eso que le estamos diciendo, ¿no? Ahora, cuando estamos en la etapa de la contemplación, la mujer es, a ver, ¿cuál puede ser la secuencia del cambio de la mujer en esta etapa, ¿no? Ella va a empezar un poco con la idea de que el esposo va a cambiar y que es ella quien lo va a cambiar, ¿no? También es posible que piense, él no va a cambiar y yo no puedo cambiarlo. En otro momento ella puede pensar, solo va a cambiar aquello en lo que yo cambie. Yo quiero cambiar, pero no puedo, y yo voy a cambiar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las pautas de la intervención en este caso? ¿Qué es lo que hacemos cuando una mujer está en esta etapa, ¿no? Profundizamos la toma de conciencia del abuso en el que ella vive, ¿no? Para facilitar la descarga emocional. Para que ella pueda mejorar su autoevaluación, que pueda evaluar el entorno familiar, amical y social, para ver con qué redes ella cuenta, que pueda entender que no está sola, que hay personas y también que hay instituciones que podrían ayudarla. Es importante que aquí podamos involucrar a estas mujeres en los grupos de soporte que en el Centro de Salud Mental Comunitaria se pueden haber creado, como grupos de soporte, grupos de ayuda mutua, talleres terapéuticos, ¿no? Que van a ayudar a que la mujer consolide un poco la confianza con su consejero, con el psicólogo, ¿no? O con la trabajadora social, la licenciada que puede estar llevando, por ejemplo, un grupo, ¿no? Que está haciendo algún taller. Hay que apoyarse progresivamente en la búsqueda de conductas alternativas, ¿no? De desarrollo de actitudes asertivas, de preguntarle qué es lo que cree que puede hacer, ¿no? ¿Cómo podría evitar esto? ¿Cómo podría generarse recursos? Y a lo mejor a ella se le van abriendo ideas, y ahí la vamos apoyando en que piense qué cosas ella podría hacer, ¿no? Aquí nosotros necesitamos ser muy conscientes de la ambivalencia que tienen las mujeres en esta etapa, ¿no?
ella quiere cambiar y al mismo tiempo no quiere dejar a la pareja, ¿no? Está en que la deja y no la deja, o sea, está ahí que no está convencida. Entonces aquí es bien importante que no la confrontemos, que no la critiquemos, sino que fortalezcamos un poco, pues, vayamos fortaleciéndola para que ella pueda tomar esa decisión y pueda superar la ambivalencia, ¿no? Le ayudamos a evaluar cuáles son las ventajas y las desventajas de esa relación abusiva, ¿no? Y eso le podría ayudar a salir de esta relación, de esa situación de ambivalencia, de que lo deja o no lo deja, ¿no? Es importante reforzar las ventajas que tiene el cambio, analizar los obstáculos que puede ella tener para el cambio, de repente si hay alguna situación eh, que no le permite a ella, como por ejemplo, si está siendo amenazada con los niños, ¿no? Ese tipo de cosas. También es importante conversar con ella sobre las consecuencias de la decisión de dejar la relación violenta y contrastar las expectativas que tiene ella de su futuro en relación con la situación actual que vive, ¿no? O sea, cómo ella se proyecta, ¿no? Si piensa vivir siempre con una situación de zozobra, dolor, como la que vive ahora, ¿no? Entonces, ello ayuda también a que ella pueda ir entendiendo que hay algo que puede hacer para conseguir eso que ella quiere o imagina, ¿no? Es importante no exigir a la mujer en esta etapa a tomar decisiones y acciones para las que aún no está preparada, ¿no? Porque si bien es cierto, podemos ver de manera incipiente que ella ya se da cuenta que la situación de violencia que vive no es algo normal y no quiere vivir en esa relación violenta, quiere cambiar eso. Si nosotros le decimos, ponga la denuncia, le exigimos, probablemente ella lo haga, pero no va a poder sostener esa decisión porque aún no está preparada, ¿no? Tiene que pasar a las siguientes etapas, ¿no? Bueno, acá se había movido una diapositiva. En la etapa precontemplativa, que es la etapa inicial, antes de empezar nosotros con nuestra intervención, necesitamos saber cuál es la etapa de cambio en la que se encuentra la mujer, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas que ella tiene y que pueden alterar su funcionamiento y el nivel del riesgo en el que se encuentra? Y cuáles son los obstáculos que pueden hacer que ella no pueda salir de este problema, ¿no? Esta parte ya la hemos visto, entonces, pero es importante esta última parte que nosotros entendamos que los patrones comunes que tienen las mujeres que enfrentan violencia es que hay una dependencia emocional. Tienen temor a que la pareja se moleste, a que tome represalia frente a la a actitudes más autónomas que ellas puedan tener, como por ejemplo les quiten los hijos, les quiten la casa, las amenazan con no darles el dinero para los gastos, para la manutención de sus hijos, ¿no? Y el dinero va a ser usado como un medio de presión para evitar que ellas se vayan o que cambien la relación, o que el hombre pierda el poder en esa relación hegemónica que veíamos al inicio, ¿no? Bien. Ahora, en las siguientes etapas, las etapas más avanzadas, como la preparación para la acción y el mantenimiento, nosotros podemos dirigir nuestras intervenciones a valorar cada uno de los avances y los esfuerzos que está haciendo la mujer para vivir una vida libre de violencia, ¿no? Por pequeños que sean estos cambios, estos movimientos que ella hace, se los vamos reconociendo, se los vamos mostrando, porque a veces
ellas hacen cosas y ni cuenta se dan que lo han hecho. Entonces, como que se los mostramos, ¿no? Es importante decirle que no debe estar sola, que no se aísle, que busque apoyo en personas de confianza y que también hay instituciones que la pueden ayudar. Y acá usamos cartillas, usamos folletos donde le mostramos cuáles son los servicios que tiene, por ejemplo, el Centro de Emergencia Mujer, eh, cómo la DEMUNA podría ayudarla en el caso de sus hijos, cómo poner una denuncia eventualmente, ¿no? Para que ella vaya teniendo como mayores recursos para pedir apoyo a personas o instituciones. Es importante no criticarla ni culparla por las recaídas que pueda tener. Hay que recordarle que aun cuando ella esté en una etapa avanzada, está inmersa dentro de un proceso de cambio, ¿no? Si ella decidió volver con la pareja, no la criticamos. Entonces le decimos que seguramente ella necesita convencerse de que en efecto ha intentado todo, ¿no? Y si la relación no funciona, probablemente no va a funcionar nuevamente, y ella regresa lastimada, en lugar de decirle, bueno, te dije, o ya lo sabíamos que esto iba a suceder, decirle, bueno, has hecho el intento porque esto funcione y no ha funcionado, ¿no? O sea, ya de tu parte has puesto bastante y, y puedes quedarte tranquila porque tú sí lo has intentado, ¿no? Y no la estamos criticando, ni le estamos diciendo, ya ahora vete, ¿no? Entonces, con estos mensajes las vamos ayudando a que ellas puedan reforzar su decisión de ir saliendo poco a poco de la relación violenta. Ahora, nosotros necesitamos recordar siempre, siempre, siempre que cuando intervenimos en un caso de violencia familiar, nosotros somos parte de un conjunto de instituciones. El Centro de Salud Mental Comunitaria brinda el acompañamiento en la salud mental de la persona, de la familia, de la comunidad. Y es ahí como, desde donde va a intervenir, va a dirigir sus acciones. Pero existen otras instituciones que van a poder abordar otros aspectos complejos también de la violencia contra la mujer, ¿no? Recuerdan que veíamos la imagen de la atención integral a las mujeres, ¿no? Entonces, para poder brindarle un apoyo legal, que desde el Centro de Salud Mental Comunitaria no podríamos bajo ninguna circunstancia, o sea, sabemos que existe el Centro de Emergencia Mujer. Entonces, orientamos a las señoras, a las jovencitas también, cómo acercarse al Centro de Emergencia Mujer, qué informar, cómo informar. Les decimos, es importante que nosotros conozcamos cuáles son las instituciones que existen y cómo pueden ayudar a las pacientes que tenemos. Existe el Centro de Emergencia Mujer, en la fiscalía las pueden atender, ¿no? Si es posible que vayan a la DEMUNA, cómo poner una denuncia en la comisaría, ¿no? Y ver qué otras instituciones pueden apoyar a las mujeres, ¿no? Es bien importante esto, que nosotros sepamos que no debemos trabajar solos, no tenemos por qué trabajar solos, porque no estamos solos en eso. Es importante coger mano de todos estos otros recursos que nos brindan las instituciones del Estado. Y en todo caso, hacer coordinaciones de institución con institución para acciones conjuntas, ¿no? Se pueden hacer algunas actividades donde se pueda también orientar a las personas respecto de los servicios de las otras instituciones, ¿no? Esto es
básicamente lo que quería compartir con ustedes sobre las pautas de intervención en violencia basada en género, básicamente violencia contra la mujer, ¿no? Para que podríamos trabajar desde los centros de salud mental comunitaria. Gracias por estar.